La psicofísica es la rama de la psicología que estudia la relación del estímulo físico y la percepción. Examina cómo el cuerpo procesa la estimulación física y cómo la procesa psicológicamente. Surge al tener como objeto de estudio la relación entre las funciones de la mente y del cuerpo, a través del uso de técnicas y de una metodología experimental. Su creador, Gustav Fechner, en 1960 la desarrolló investigando desde la metafísica, la mente y la materia, inspirado e influido por la obra de Weber. Weber fue un profesor de anatomía y fisiología en la Universidad de Leipzig. Se especializó en fisiología sensorial. Realizó estudios con el tacto y el sentido muscular. Su investigación se centraba en la magnitud para diferenciar dos estímulos, enfocándose en sus diferencias relativas y no en su magnitud, con el método umbral de dos puntas, el cual consistía en diferenciar si la persona distinguía un pinchazo o dos, dependiendo de su cercanía o lejanía. Con este experimento descubre que el cuerpo es sensible en diferente grado, la diferencia mínima percibida es relativa. En este método se desarrolla la constante Weber, en la cual la magnitud es proporcional al estímulo. Fechner fue hijo de un pastor protestante. Estudió medicina y fue profesor de física y filosofía. Estudió la persistencia retiniana mirando al sol y se lastimó los ojos, por lo que durante 3 años se dedicó al estudio de la filosofía. Descubrió mediante la observación de estímulos visuales que la sensación no aumenta en proporción. Gracias a su formación, funda la psicología experimental, estudiando los vínculos entre los procesos psíquicos y físicos. Gracias a ello, estableció una relación matemática entre la sensación y el estímulo. En su ley, Fechner-Weber explica que el aumento de una sensación no es proporcional al aumento del estímulo, sino a la relación que existe entre el aumento del estímulo y un estímulo total anterior existente. Desarrolló entonces una ecuación para traducir el estímulo físico y la sensación, que para él es la relación entre el alma y la materia. En su teoría, estudia las variaciones en el umbral de la percepción. La diferencia entre lo que se puede distinguir cambia con relación al objeto que se está sintiendo. Hay algunas variaciones que no son perceptibles. El umbral depende de lo que se está sintiendo, y en esta respuesta influye el medio. La percepción depende de la calidad de la sensación. Sensación y percepción. La psicofísica se interesa por la traducción del estímulo físico en nuestra experiencia psicológica. La sensación se percibe por los órganos de los sentidos, ver, sentir, escuchar, oler, oír, y da respuesta a cómo sentimos estas percepciones. ¿Cómo reconocemos la información? ¿Cómo la interpretamos? ¿Cómo organizamos esa información en nuestro cerebro? La respuesta a cómo percibimos estos sentidos es nuestra percepción de las sensaciones. En este proceso hay 3 umbrales. El umbral absoluto inferior es la cantidad mínima de estímulo que se necesita para generar una sensación. Estos son los estímulos de detección. El umbral diferencial es la cantidad mínima de estímulo necesaria para diferenciar dos estímulos. Ayuda a distinguir la diferencia entre ellos. El umbral absoluto superior es a partir del cual ya no se percibe un aumento de estímulo. El método de los límites o método de las mínimas diferencias perceptibles. Consiste en establecer 2 intensidades de un mismo estímulo, que pueden servir como límites mínimo-máximo. Se busca un umbral absoluto, es decir, cantidad mínima de estimulación necesaria. Este método puede ser tanto ascendente como descendente. El método ascendente, a la persona se le presenta un estímulo débil y se le va presentando cada vez estímulos más intensos hasta que la persona reporte haberlo percibido. Un ejemplo que vemos en estas imágenes es donde se presentan 2 estimulaciones, las almohadas. Una se mantiene fija y la otra se va variando sistemáticamente, en donde primero se presentan 2 estímulos iguales, en segundo se va aumentando una diferencia del lado derecho hasta llegar a la mínima diferencia perceptible, es donde notamos el incremento.
Las medidas que se obtienen en el experimento es a lo que se le denomina umbral diferencial. Bien, yo les voy a explicar sobre el otro método psicofísico utilizado por Fechner, que es el método de los casos verdaderos o falsos, o mejor conocido como el método de los estímulos constantes. Bien, entonces para este método tenemos dos estímulos, en el cual uno es constante y el otro es variable. Entonces el sujeto experimental tiene que decir si estos estímulos, de acuerdo a su percepción o sensibilidad, es igual o es diferente. Ajá. Tenemos mi estímulo constante, entonces yo como el sujeto experimental lo sostengo en mi mano derecha y después me pasan el estímulo variable, que es este, y yo juzgo si los estímulos son iguales o son diferentes. En mi caso, según mi percepción, los estímulos son iguales. Posteriormente me pasan otro estímulo y para mí los dos estímulos son diferentes. Y por último me pasan el siguiente estímulo, que para mí, conforme al estímulo estándar, es diferente. Entonces de esto puedo decir, el experimento nos dice que el sujeto experimental nos arroja que para él el 33.3% de los estímulos fueron iguales y el 66.6% fueron diferentes. En este método el umbral diferencial básicamente se va a dar en datos estadísticos. Y bien, eso es todo. La psicofísica estudia la relación que hay entre la mente y el cuerpo. O sea que identifica cómo cambia el efecto psicológico producido por un estímulo cuando cambia su magnitud. Vamos a ver lo que es el método de ajuste. Con este método se puede medir el umbral absoluto y el umbral diferencial. Se llama método de ajuste porque el mismo individuo puede ir cambiando el estímulo hasta que logre percibir la sensación mínima donde identifica el estímulo que se está probando. En este caso vamos a hacer un ejercicio con agua y con azúcar. Para eso ya tengo 10 vasos preparados con agua y con azúcar. El primer vaso no tiene azúcar. El segundo vaso ya tiene medio gramo de azúcar. El tercer gramo ya tiene 1 gramo de azúcar. El cuarto gramo ya tiene 1 gramo y medio de azúcar. El quinto vaso ya tiene 2 gramos de azúcar. El sexto vaso ya tiene 2 gramos y medio de azúcar. El séptimo vaso ya tiene 3 gramos de azúcar. El octavo vaso ya tiene 3 gramos y medio de azúcar. El noveno vaso ya tiene 4 gramos de azúcar. Y el 10º gramo ya tiene 4 gramos y medio. Vamos a empezar de forma ascendente, o sea, del menor al mayor. Voy a comprobar en qué fase, con cuántos gramos mi sentido del gusto puede identificar el estímulo que es el azúcar. Para eso usamos esta báscula para medir la cantidad de azúcar en gramos y este vaso con medida para ponerle a cada vaso 350 mililitros de agua. Aquí también tengo una taza con agua con limón para quitarme el sabor dulce que me vaya dejando cuando vaya probando cada vaso. Voy a empezar con el primer vaso que no tiene nada de azúcar. Lo pruebo y sabe por agua. No contiene nada de azúcar, no sabe nada dulce. Me enjuago.
Pruebo el segundo vaso que ya tiene medio gramo de azúcar. Me sigue sabiendo a pura agua. Me enjuago. Y pruebo el tercer vaso con 1 gramo de azúcar. Aún me sabe a agua, no percibo el sabor dulce del azúcar. Me enjuago. Pruebo el cuarto vaso, que ya tiene 1,5 gramos de azúcar. Aquí ya percibo el sabor dulce del azúcar. En el cuarto vaso. Me enjuago. Luego el quinto vaso que ya tiene 2 gramos de azúcar. Ya me sabe perfectamente el dulce del azúcar. Me enjuago y pruebo el sexto vaso que ya tiene 2 gramos y medio de azúcar. Mi sentido del gusto percibe más el sabor al azúcar. Me enjuago. Pruebo el séptimo vaso que ya contiene 3 gramos de azúcar. Percibo más el dulce del azúcar. Me enjuago. Pruebo el octavo vaso que ya contiene 3 gramos y medio de azúcar. Es más intenso el sabor dulce del azúcar. Me enjuago y pruebo el noveno vaso de agua que ya tiene 4 gramos de azúcar. El sabor dulce del agua es más intenso. Y pruebo el 10º vaso que ya contiene 4 gramos y medio de azúcar. El sabor es más intenso a dulce. En el cuarto vaso logré percibir el sabor a dulce del azúcar. Sin embargo, con el método de ajuste, el umbral absoluto está determinado por el promedio de las cantidades de azúcar que contiene cada vaso. Si sumo las cantidades de cada vaso, en total me daría 22.5 gramos. Y lo divido entre 9 para obtener el promedio. Y me da 2.5 gramos. Ese sería el umbral absoluto por el método de ajuste para mí. ¿Sí? Es necesario hacer antes algunas pruebas para medio determinar cuál es el umbral absoluto. Eso sería todo. Muchas gracias.